para cambiar un poquito del lado agradable, como siempre digo yo, que es la parte social y todo. Estamos ya en un año electoral. Como siempre he dicho, me parece que es terrible lo que nos está pasando, tener 17 candidatos para un país de votantes de 13 millones de Así es. habitantes. Ahí vemos Menos las de un carencias. millón por candidato Imagínate tenemos. lo que es, ¿no? Y después consiguen ni 10,000 votos, ni las firmas que han conseguido, eso no se explica cómo, pero bueno, es terrible. Vamos a ver tu opinión. Yo creo que te has ido por el lado más bonito, la parte social estamos de estas, pero también no dejas de actuar en la parte política, porque siempre creo que las personas que nos gusta estar involucradas en este tema, Así nos queda es. siempre eso, ¿no? Sí, ¿Cuál sí, es yo creo tu? que, bueno, primero sí la ciudadanía que necesitamos más política, ¿no? Necesitamos la gente más consciente, la gente discutiendo, comentando en el trabajo, en la casa, en la universidad, porque todos somos actores políticos de nuestros espacios, ¿no? O sea, la política no se puede resumir a las elecciones. Sin duda para el Ecuador y la crisis en la que vive, la política, la democracia, caminar hacia el 2025 va a permitir pues tomar decisiones que ayuden a solucionar la grave crisis que tenemos. Quisiera partir hablando de la crisis democrática, ¿no? Son 5 partidos de los 17 candidatos que están en la cuerda floja, ¿no? Es decir, si no logran un porcentaje de votos en estas elecciones, estarían pues fuera de la lid electoral. Eso por un lado. Por otro, te muestra la ausencia de liderazgos en todas las organizaciones políticas, Ujú. ninguna se salva, y eso le deja a la gente también huérfana de una propuesta real. Otro de los problemas es que tienes toda una crisis de inseguridad. Mira la renuncia de Serrano a la candidatura a la presidencia por Centro Democrático, te muestra que tienes un rompimiento institucional donde el gobierno no le da las garantías a un posible o precandidato para registrar su candidatura. Entonces ya te muestra las condiciones en las que está el país. Y lo otro, pues, si bien es cierto, se ha hablado mucho de estas alianzas desde la derecha y alianzas de esta mesa de diálogo que se ha venido desde No los creo sectores que de sea izquierda, al final no han terminado en nada. Y uno de los problemas que a mí me parece que se debe reflexionar es que es una discusión entre partidos políticos que representarán el 2-3% de la población en el Ujú. mejor de los casos. ¿Y qué pasa con el gran grueso de los ecuatorianos que necesitamos discutir y ser parte de esas soluciones que necesita el Ecuador, ¿no? Entonces, eso hace complejo el escenario electoral, hace que podamos, o sea, se avisa una campaña bastante violenta en diferentes términos, desde la parte de inseguridad y también desde los que van a plantear las candidaturas. El ejemplo de la pelea de Granja con Correa en redes te muestra cómo hay una violencia estructural desde el discurso político. Y yo creo que ahí los ecuatorianos seguimos todavía sin tener respuestas concretas, ¿no? Me parece algo que se debe discutir urgente es la relación que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, históricamente en Latinoamérica, en el mundo, si vemos la crisis última de Europa en el 2008, le han metido la mano a la gente. ¿Qué es lo que le está pasando al Ecuador? Ujú. El Ecuador viene en una economía que en 7 años ha crecido en promedio el 0.5%. Entonces, hay que superar y dar la vuelta Algo a la pasa. página de que la culpa es de Correa, ¿no? Son gobiernos neoliberales de derecha que han fracasado en la ejecución de la política pública. Quiero poner un ejemplo. El gobierno de Novoa, en una de las carteras de Estado, se habla de más de 1.700 millones. 1.700 millones de presupuesto anual. A la fecha ha ejecutado el 3%. O sea, ¿qué nos muestra que es un gobierno de incompetentes? O sea, es que hay que decirlo, por eso hablaba al inicio de que hay que hablar de política, porque el gobierno de Novoa es idéntico al de Lazo y al de Moreno, pues la incompetencia y la corruptela. Mira el caso de Olón, que se parece mucho a lo del alcalde Castillo con el parque. O sea, tienen las estructuras en las instituciones públicas para hacer y deshacer en beneficio de uno por sobre el beneficio de las mayorías. Ese fue el caso de Olón con la primera dama. Ahora mira lo de las barcazas. No Se vienen pueden. los apagones, ya están eh, enunciando en los medios de comunicación dónde van a estar situados los primeros apagones. Hacen un contrato a dedo con una barcaza turca Que no puede todavía que no. entrar en el puerto, güey. Imagínate, entonces, eso nos muestra la podredumbre que tienes tú en las instituciones públicas, la ineficiencia. ¿Cómo es posible que en la crisis de seguridad más grave de la historia de este país, el gobierno apenas ejecute el 3-4% del presupuesto? Y con el IVA subido, Mira, ¿no? y el IVA subido. Mira, lo del IVA, ya a este momento, quienes tenemos un negocio y el grueso de la economía Estás nacional viendo una recesión ya terrible. siente la recesión, porque claro, pues es por lógica.
que un impuesto que además es un impuesto injusto como es el IVA, te, te incrementa el costo de la vida. Mira, a la ciudadanía, a los oyentes que nos están pues escuchando en esta entrevista, Ecuador actualmente ocupa el tercer lugar en toda Latinoamérica en ingresos por relación o concepto al salario básico. Pero en poder adquisitivo estamos en el último lugar conjuntamente con Bolivia. Es decir, aparte de que estamos ganando poco, no importa que ganemos en dólares, nuestro poder adquisitivo es de los más precarios de Latinoamérica. Eso súmale a la encarestía con el IVA. Ejemplo, yo tengo un Vitara, ese carro se llenaba con $15 hace unos años. Hoy se llena con 23, $24. Eso al final del día a la gente le pasa factura, porque esos 100, $150 que tenías para pagar la cuota al banco, a la cooperativa, ya no te va a alcanzar, pues se te va a ir en la gasolina, o se te va a ir en lo que compras en la tienda, en el supermercado. Entonces, no creo que es justo para la sociedad ecuatoriana banalizar la política como lo ha hecho el presidente Noboa en esta crisis que vive el país, donde más de 2, 3 millones de ecuatorianos comen una vez pasando un día. Que este señor hable de las hamburguesas que se come o baile y reggaetón. Eso es una vergüenza. Y para la gente joven, profesional, y para el ecuatoriano en general, eso debe ser digno de rechazo en las urnas. Porque nos han Nuevamente mentido. va a estar candidato. Sin duda. Y en 10 años es la primera vez que el Ecuador tiene un presidente en funciones que va a una reelección. Entonces, eso nos muestra un problema de fondo grave, porque la economía no resiste más. Otra discusión que tienen que hacer los asambleístas que solo vienen acá, aparecen cuando están en campaña en los territorios. Por ejemplo, el subsidio que tienen los ecuatorianos del Estado a las mineras, pagan 0.5 centavos el kilovatio hora. No, las mineras tienen que pagarle a este país, porque aparte que se llevan nuestros recursos naturales, nos contaminan, se llevan la plata y les vamos a estar financiando. Son las discusiones que yo no veo en los diferentes espacios. Hay que entrar a una discusión de la banca, pues. La gente que tiene su crédito, en pandemia le tocó refinanciarse y hoy el crédito no ha bajado nada y la cuota ha subido. Claro, ¿cómo es posible? O sea, entonces, puedes tener una le han cargado el peso de la crisis a la familia ecuatoriana, les han quitado recursos a los municipios. Y finalmente quiero terminar la idea, cuando la gente tenga la oportunidad, vaya por la iglesia La Dolorosa y vea ahí ese elefante blanco que construye el gobierno nacional. Esto no se resuelve, pues, Paul y la gente le invito a reflexionar con esta infraestructura para que haya un nuevo UPC. Se resuelve con una política pública, que primero tengamos salud, que la gente no tenga que estarle rogando al ministro para que haya diálisis para sus familiares. Necesitamos que se le ponga plata a la educación, porque 300,000 jóvenes que se gradúan anualmente, de esos apenas 90,000 pueden ingresar a la educación pública. Son los problemas estructurales de este país. Y lo otro es la reactivación económica. Se ha recortado el gasto del sector público, cuando el sector público ha sido el motor históricamente de la economía nacional. Y hay que poner relaciones. Actualmente estamos con el 35% del PIB que se invierte, que invierte el Estado en la economía nacional. Países de la Unión Europea tienen el promedio del 50 y 51%. ¿Qué significa? Hay un déficit. Que tenemos un déficit enorme, pero aparte de eso, de lo poco que tenemos, estamos al servicio de deuda con entre 6 y 8 mil millones al año. Por eso digo, hay que discutir el papel que juega el Fondo Monetario Internacional en la economía nacional. Nos están metiendo la mano al bolsillo y los ecuatorianos estamos pagando. Principalmente los más beneficiados, clase media, sectores populares. Entonces, esas son las discusiones que no vemos actualmente desde los diferentes movimientos políticos, porque los movimientos se hablan solo entre ellos. Así es lo que está haciendo, y veremos qué es lo que sucede. Gran desafío, y pues yo creo que hoy veremos cómo se hicieron las alianzas, si se quedan los mismos 17 candidatos o tenemos 13, 14, pero... Bueno, pero a la larga tenemos muchos candidatos, sí, así es. Que hay muchos y no ofrecen nada, como siempre decimos aquí. Esperemos que por el bien del país
se vean todas las alianzas de una manera correcta. Queremos agradecer muchísimo al Gracias, ingeniero Arias por tu tiempo y por compartir esta iniciativa con nosotros. Te deseamos mucho éxito en el proyecto Una Bici, una sonrisa, siempre los micrófonos para poder hablar y topar, aunque sea un momento en la parte de la política nacional. No, muchas gracias a ti, a los oyentes, a FM Ritmo también por el espacio, pues un lindo viernes y fin de semana. Así es, muchísimas gracias. Luego de comerciales volvemos con nuestro siguiente invitado. Estás actualizado. Sigue en compañía de tu radio. FM Ritmo 103.5.